Estamos a nada de que se rinda el segundo parcial del ingreso universitario a la Universidad Tecnológica Nacional, a la UTN. Vamos con este ejercicio de trigonometría que es más que interesante porque te pone la trigonometría en algo que, bueno, es una aplicación. A ver, dice, una torre de comunicación T emite una señal de telefonía que puede ser alcanzada dentro de un radio de 40 kilómetros. Los puntos A, B, C del siguiente diagrama están sobre una ruta que atraviesa parte del área donde es posible recibir señal. Sabiendo que el ángulo TAB, o sea, el ángulo que se forma en el triángulo TAB, en el vértice A, es igual a 45 grados y que un vehículo que pasa por A debe recorrer 16,63 kilómetros hasta llegar a la zona de recepción, determina la longitud del trayecto en el cual es posible captar señal. A ver, tenemos acá una antena que emite señal y el radio es de 40 kilómetros. Por ejemplo, la longitud de esta línea será 40 kilómetros. ¿Por qué? Porque es la unión entre el centro de la circunferencia y uno de los puntos de ella. Bien, ¿esta línea también es de 40? No, porque fíjate que me estoy saliendo de la circunferencia. En todo caso, hasta acá también me iría 40 kilómetros. Lo que me están preguntando que encuentre es esta longitud, la longitud donde hay cobertura por parte de esta torre de comunicación. Pero yo tengo como dato otros datos, ¿no? Porque fíjate que tenemos un triángulo que sería el TAB con vértice T. Acá tenemos otro vértice A y acá el otro que es B. Y es del cual tenemos más información. Pero la recta cuya longitud quiero encontrar no es parte de este triángulo. Así que voy a tener que formar otro, que sería el TBC, cerrando acá, que vendría a ser un triangulito más o menos así. Tenemos vértice T, vértice B, vértice C. Lo que sé de este triángulo es que esta longitud es 40 kilómetros. Y esta también es de 40 kilómetros. Me faltaría encontrar esta y tengo resuelto el ejercicio. Bueno, para eso voy a necesitar algún ángulo más, como para aplicar el teorema del seno, el teorema del coseno. Ahora, fíjate que este triángulo tiene una particularidad y es que es un triángulo de tipo isósceles, porque tiene al menos dos lados iguales. Como es isósceles, entonces, los ángulos que forman estos lados con el lado que no es igual también son congruentes. O sea que este ángulo tiene la misma amplitud que este de por acá. Y eso es interesante, porque fíjate que este angulito de acá, en el triángulo que hice aparte vendría a ser este, con este ángulo de acá, que vendría a ser este ángulo, forma un ángulo llano, un ángulo de 180. O sea que si yo encuentro este ángulo, podría encontrar este restando 180. Bien, ahí encontré una conexión entre los triángulos. Como tengo toda esta información respecto a este triángulo, entonces vamos a tratar de buscar ese ángulo. Para encontrar este ángulo necesito el valor de su lado opuesto, cosa que no tengo. Y si estás pensando en Pitágoras, no se puede aplicar porque este triángulo no es de tipo rectángulo. Entonces lo que yo voy a hacer es esto. Para usar el teorema del seno necesito lados y ángulos opuestos. Yo tengo acá un lado, este sería su ángulo opuesto, valor que no conozco. Y acá tengo otro lado y su ángulo opuesto. Yo podría entonces buscar la amplitud de este ángulo de acá. Arranquemos por ahí. El teorema del seno se expresa como una igualdad de fracciones que tienen en el numerador la longitud de cada lado y en el denominador el seno de su ángulo opuesto. O sea que sería 40 kilómetros dividido por el seno de 45 grados es igual a 16,63 kilómetros dividido por el seno de este ángulo desconocido. Lo que hacemos ahora es despejar esta ecuación, con lo cual voy a pasar multiplicando cruzados los denominadores para que me quede todo en el numerador. Luego, 40 kilómetros los voy a pasar dividiendo. Me queda entonces que seno de alfa es igual a todo esto dividido por 40. Los kilómetros se me cancelan. Resuelvo esta operación. Hago 16,63 por seno de 45 dividido 40. Y esto me da que el seno del ángulo es igual a 0,293. Y pasa el seno como arcoseno. Y acá si no borraste la operación anterior de la calculadora, te conviene hacer lo siguiente. Shift, seno, answer. Y de esa forma no te comes los decimales que acá claramente no copié. Y resolves el ángulo con todos los decimales. Entonces me queda que el ángulo es igual a 17 grados
5 minutos 47 segundos. Logré este ángulo no solamente haciendo Shift, seno, answer, sino también tocando la tecla de grados, minutos y segundos. Y ahora que tenemos este ángulo de por acá, pero que no es el que yo necesitaba, vamos a encontrar este con suma de los ángulos interiores de un triángulo. Recordemos que la suma es igual a 180, o sea que 45 grados más el ángulo que estoy necesitando, más el que acabo de encontrar, que era 17 grados, 5 minutos, 47 segundos, tiene que sumar 180. Entonces voy a sumar estos dos y luego pasaré restando. Cuando pongas en la calculadora minutos y segundos, simplemente volví a tocar la tecla de grados, minutos y segundos. En la calculadora van a aparecer todos círculos de grados, pero esos son minutos y segundos. O sea que pongo 45 grados más 17 grados, 5 minutos, 47 segundos. Todo el tiempo que dije grados, minutos y segundos, apreté la tecla. Y esto nos da un ángulo de 57 grados, 5 minutos, 47 segundos, que pasaré restando a 180 para obtener el que yo quiero. Y ahora sí, restando por 180, esto me da un ángulo de 122 grados, 54 minutos, 13 segundos. Muy bien. Ahora que tenemos ese ángulo, vamos a poder calcular el ángulo del triángulo donde está mi incógnita. Porque habíamos analizado que este ángulo era suplementario de este que acabo de encontrar. Entonces voy a hacer 180 grados menos 122 grados, 54 minutos, 13 segundos. Y bueno, eso me va a dar el ángulo de 57 grados, 5 minutos, 47 segundos. Así que ese es el valor de este ángulo y de este también. A mí me convendría encontrar la amplitud de este ángulo para poder usar el teorema del coseno para encontrar este lado. Para encontrar ese ángulo, nuevamente voy a usar suma de ángulos interiores en un triángulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo dos ángulos, recordemos que estos dos son iguales, y me falta el tercero. Así que voy a hacer 57 grados, 5 minutos, 47 segundos, más sí mismo, que es lo mismo que multiplicarlo por 2, más el ángulo que quiero conocer, llamémosle beta, todo suma 180 grados. Entonces sumo estos dos. Y esto me queda 114 grados, 11 minutos, 34 segundos, que pasa restando a 180 y de esa forma obtengo el ángulo opuesto a mi incógnita. Ya nos vamos acercando. Y a ver cuánto da esto. Nos queda 65 grados, 48 minutos, 26 segundos. Muy bien, ahora que tenemos este ángulo, estamos en posición de calcular el lado BC, o sea, la longitud de la ruta en donde se capta señal de la antena. Entonces esto sería, el lado BC elevado al cuadrado es igual a los cuadrados de los otros dos lados sumados entre sí. O sea, sería 40 al cuadrado más 40 al cuadrado. Menos 2 por la multiplicación de esos otros dos lados. 40 por 40. Multiplicado por el coseno del ángulo opuesto a nuestra incógnita. O sea, beta, que fue el que buscamos con tanta vuelta. Hago entonces 40 al cuadrado más 40 al cuadrado menos 2 por 40 por el coseno de ese ángulo. Y esto me da que BC cuadrado es igual a 1888,61. Si hubiéramos puesto la unidad kilómetros, esto nos hubiese quedado en kilómetros cuadrados. Y ahora el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Y la raíz cuadrada de esto me da que el lado BC tiene una longitud de 43,45 kilómetros. Y ahí tenemos la respuesta de este ejercicio. Durante 43,45 kilómetros de esta ruta habrá señal de parte de la antena.